tocayos, a veces nos confunden. Antes que nada, un agradecimiento a los organizadores de este evento por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Tenía muchos deseos de conocer a Joel Colón Ríos, desde que leí hace un tiempito una cosa que él escribió, que era una parodia de una decisión judicial. Bueno, pero eso no viene al tema, después lo podemos comentar en una parte. Es genial. Además, siempre es grato que me inviten a venir a hablar a la Universidad de Puerto Rico, donde me hice abogado, y particularmente a esta Facultad de Ciencias Sociales, que ha sido escenario de tantas luchas en el pasado de esta universidad. Y sobre todo, agradezco la invitación a hablar sobre este tema que a mí me apasiona. Yo tengo tres tipos de comentarios en torno a la ponencia que ustedes acaban de escuchar. En primer lugar, unos comentarios para explicar por qué estoy absolutamente de acuerdo con gran parte de lo que se ha señalado en términos de teoría constitucional. Pero claro, sería muy aburrido si estoy totalmente de acuerdo. La encomienda que tenemos los académicos es, por vocación o por encomienda, encontrar alguna diferencia. Y además de eso, me gustaría acotar, a manera casi de no talcarse, porque el tiempo que tengo disponible es muy limitado, de algunos aspectos relacionados con el tema, que evidentemente el doctor Colón Ríos no ha tratado, porque él se ha enfocado en el aspecto de la teoría constitucional, pero que, como él mismo señaló en sus expresiones ahora, están íntimamente relacionados. Me refiero, por ejemplo, al derecho internacional. ¿En cuánto estoy de acuerdo? En casi todo. Estoy de acuerdo con 12 páginas y media de 14 de la ponencia original a la cual tuve acceso antes del día de hoy. Le doy la bienvenida al enfoque de derecho constitucional comparado que hace el doctor Colón Ríos al hablar de cómo son otras constituciones o cómo son otros derechos constitucionales, aún en lugares donde no hay constitución. Eso es refrescante porque examinar otras constituciones nos permite comprender mejor el derecho constitucional vigente en nuestro país. Esa es la maravilla del derecho comparado, que nos ayuda a comprender lo que somos. En segundo lugar, le di la bienvenida en mis pensamientos, cuando reflexionaba sobre esto, a la discusión teórica sobre el poder constituyente. Porque lamentablemente eso se ha estudiado muy poco en Puerto Rico. Yo creo que en gran medida porque siempre para donde miramos, por razones evidentes, es hacia el norte. Y en el norte no se discute en absoluto el poder constituyente. Ellos hicieron su constitución antes que el primer teórico, Emmanuel Sieyès, un francés que escribió en 1788 una obra a la cual hace referencia el profesor Colón Ríos. Pues ya para el 1788 los americanos ya habían redactado su constitución, así que hicieron esto sin un marco teórico y por lo tanto no han desarrollado un marco teórico sobre el poder constituyente, porque no, es una sola constitución la que han tenido y apenas la han enmendado en muy pocas ocasiones. Así que es muy bueno que nos planteemos este tema en Puerto Rico porque es muy poco estudiado. Hace 10 años yo publiqué una revista, por petición de la revista jurídica de esta universidad, un artículo sobre la Asamblea Constitucional de Estatus, y cuando me puse a buscar sobre el poder constituyente me tuve que ir a otros países porque aquí no había prácticamente nada sobre el poder constituyente. Cuando se menciona, es usualmente en el contexto de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Se habla del poder constituyente para revisar la relación con los Estados Unidos, pero en muy pocas ocasiones se habla de la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente para modificar la Constitución o suplantar la Constitución por un régimen nuevo. Bueno, en cuanto a la Constitución de ERA, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Colón Ríos de que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no fue un ejercicio legítimo del poder constituyente del pueblo de Puerto Rico. En primer lugar, por la intervención del Congreso, que en primer lugar fue quien nos dijo
Está bien, muchachos, pueden redactar una cosa que le pueden llamar Constitución, cuando aprobaron en 1950 la Ley 600. Pero no se acabó ahí la intervención congresional. La propia Ley 600 decía que ellos tenían que aprobar la Constitución, así que en la Ley 447, a que se ha hecho referencia, no solamente la aprobaron, sino que aprobaron lo que quisieron, porque le eliminaron unas cosas y además de eso obligaron al pueblo de Puerto Rico a incluir unas cosas adicionales a manera de condiciones para aprobarla, incluyendo la disposición sobre enmiendas a que se ha hecho referencia en el artículo 7. Cualquier enmienda tendría que estar conforme a la Constitución de Estados Unidos, a la Ley 600 y a la Ley 447. Más que un ejercicio de poder constituyente, fue un ensayo constitucional. Más bien una lectura inicial de la obra, ni siquiera un ensayo final, si fuéramos a utilizar la analogía del proceso de preparar una obra de teatro. El resultado, pues ya ustedes lo han escuchado, esas cláusulas pétreas. El nombre me encanta, llamarle cláusulas pétreas, que viene de piedra, algo que está escrito en piedra. ¿Qué es lo que está escrito en piedra en esa Constitución? Que el pueblo de Puerto Rico está condenado al colonialismo a perpetuidad. La lápida. Eso es lo que está en esas condiciones, en esas cláusulas pétreas. Los efectos de ese proceso, de esa realidad de que hay unas cláusulas pétreas. Bueno, pues todo lo que se ha discutido en torno al artículo 7 sobre enmiendas constitucionales me recuerda cuando yo era miembro de la Comisión para el Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, en el Colegio de Abogados, cuando el colegio empezó a plantearse la Convención Constituyente como mecanismo procesal de autodeterminación. Las primeras propuestas eran invocar la sección 2 del artículo 7, que permite convocar una convención constituyente. Desde aquel momento aquello no me olía bien. Y finalmente logramos modificar esa propuesta original, porque si se convocaba la convención constituyente que dispone el artículo 7, teníamos el gran problema de que para lo único que se puede convocar esa asamblea constituyente es para modificar la constitución del Estado Libre Asociado Colonial. Y por lo tanto era imposible proveer a través de eso un verdadero proceso de descolonización, de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Otro ejemplo que me parece maravilloso, el profesor Colón Ríos da el ejemplo de que si decidiéramos enmendar la Constitución para decir que solamente regirán en Puerto Rico las leyes que aprueben la Asamblea Legislativa a través de los procesos constitucionales, él dice que eso sería inconstitucional. Yo creo que las Cortes se encargarían de hacer un embeleco de interpretación constitucional para decir que no sería inconstitucional, porque por ejemplo la Constitución de Puerto Rico dice que se prohíbe la pena capital y dice que se prohíbe la interceptación de las llamadas telefónicas, y esas disposiciones no son inconstitucionales. Lo único que quiere decir la prohibición de la pena capital desde el punto de vista de las decisiones federales es que eso lo único que quiere decir es que los puertorriqueños no nos podemos matar, pero los americanos los podemos matar, como en este momento se está deliberando en estos instantes en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en la calle Chardón. En estos instantes hay unos puertorriqueños decidiendo si el gobierno de los Estados Unidos puede matar a una persona en Puerto Rico. Se lo van a llevar a otro sitio, pero están tomando esa decisión en Puerto Rico. Dios no quiera, Dios quiera que digan que no. Pero hay otra propuesta que yo creo que tendrían que declarar inconstitucional. Hace unos años el doctor Pedro Rosselló propuso que se enmendara la Constitución de Puerto Rico para que se elevara a rango constitucional el derecho a la salud. Por las razones que ha esgrimido el profesor Colón Ríos, esa propuesta sería inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, sería contraria a la ley 447 que aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado, porque esa ley 447 eliminó de la Carta de Derechos que habíamos aprobado los puertorriqueños la sección 20 que incluía el derecho a la salud.
Y el artículo 7 dice que cualquier enmienda tiene que ser conforme a la Constitución de Estados Unidos, la Ley 600 y la Ley 447. Y por lo tanto el doctor Pedro Rosselló, la propuesta del doctor Pedro Rosselló, que es admirable, me parece que sería bueno que finalmente Puerto Rico se pusiera al nivel de las naciones del mundo que han reconocido el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Eso no lo podemos hacer en Puerto Rico por la cláusula pétrea del artículo 7. En síntesis, la teoría del doctor Colón Ríos creo que da al traste, cuestiona, contradice lo que yo llamo la teoría Fernós. Me refiero al doctor Antonio Fernós Isern, que teorizó en algún momento que en el proceso del 50 al 52 se había quedado una agenda inconclusa, que lo que se había atendido en la Asamblea Constituyente que él presidió eran los aspectos de gobierno propio de Puerto Rico, pero que se había quedado en el tintero como agenda inconclusa la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. El doctor Colón Ríos creo que contradice esa teoría, porque mire qué bien se atendió la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que esa Constitución pretende condenarnos al colonialismo a perpetuidad. Sí se atendió para fastidiarnos y reiterar, ahora con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico, el régimen colonial. Claro, les dije, les adelanté que iba a estar en desacuerdo con algunas cosas. Estoy de acuerdo con las primeras 12 páginas y medio, que son las páginas teóricas. Por supuesto, el profesor Colón Ríos trata de darle alguna manifestación práctica a esa teoría impecable que escribe. Y con esas últimas páginas y media tengo algunas dificultades en su propuesta para hacer realidad la teoría de las primeras páginas. En primer lugar, plantea que se debe convocar la Asamblea Constituyente por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, creada por la Constitución del Estado Libre Asociado, que conforme a la teoría anterior es ilegítima. Ahí hay una pequeña disonancia cognitiva, como dirían los psicólogos, entre una cosa y otra. Claro, que sea la criatura ilegítima la que esté convocando un mecanismo que sería legítimo, bueno, pues que vivan las contradicciones, por eso que vivo en una colonia. Vivo en una colonia libre, dicen por ahí. Aquí la gente se siente libre. ¿Sí? Votan y pueden hablar mal del gobierno, ¿verdad? Pero se oculta el carácter profundamente antidemocrático del régimen imperante. Así que se podría salvar esa dificultad con que la Asamblea Legislativa es el único cuerpo remotamente representativo del pueblo de Puerto Rico, y que por lo tanto, después de todo, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno, y por lo tanto, a lo mejor la imperfecta Asamblea Legislativa podría convocar a una buena convención constituyente o asamblea constituyente. Pero con lo que más dificultad tengo es en el orden de los factores. Dice en la teoría conmutativa que el orden de los factores no afecta el producto, pero aquí hay un problema con el orden de los factores. El doctor Colón Ríos propone reemplazar la Constitución con una nueva. La pregunta es, ¿con una Constitución de qué? ¿Con la Constitución de la República de Puerto Rico? ¿Con la República Asociada de Puerto Rico? ¿Con la Constitución del Estado Soberano de Puerto Rico? ¿Con la Constitución de qué? Es decir, que me parece a mí que la carreta tiene que venir detrás de los bueyes. Primero hay que definir la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y entonces, una vez definamos qué es lo que queremos ser, entonces nos sentamos y cómo vamos a estructurar el gobierno de eso. Sugiero que se debe considerar esa posibilidad, ese cambio en orden, pero independientemente de cuál sea el orden, hay una preocupación de índole práctica que no se atiende.
cómo lograr llegar al punto en que sea políticamente viable la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente o lo que sea. ¿Por qué no tenemos que plantear eso seriamente? Porque las condiciones políticas en Puerto Rico lo imposibilitan en este momento. El PNP no lo quiere, a pesar de que lo debería querer. Si quieren usar el plan Tennessee, deberían reunirse, constituir la constitución del Estado y mandar a unos representantes si tuvieran el apoyo del pueblo para hacer eso. Y los populares dicen que quieren una asamblea constitucional de estatus, pero cuando uno escarba un poquito, lo que quieren es una reproducción del 52. Lo que quieren es perfumar un poquito más la colonia. Quieren reformar la constitución del Estado libre asociado, porque hay una vocación colonial de la cual no se quiere apartar ese partido. Por supuesto, ustedes saben que hay dos rutas fundamentales en la historia de la humanidad. La primera de ellas, adoptada por muchos pueblos en el planeta, incluyendo al pueblo de los Estados Unidos, es la ruta de la violencia revolucionaria. Nos honra con su presencia en el día de hoy alguien que adoptó esa ruta, compañero Rafael García Miranda. Esa es la ruta heroica. Pero son pocos los Rafael García Miranda. Así que la otra ruta tenemos que mirarla. Bien. La otra ruta es la ruta cívica, la ruta política, la ruta electoral, la ruta jurídica. Y ahí es que se inserta lo que hemos estado escuchando. La ruta jurídica, a que salgamos del pantano jurídico en que nos encontramos en la actualidad. Y esa ruta no es incompatible con la primera. Y no pregúntenle a los irlandeses, pregúntenle a Euskadi. Esa ruta no es incompatible. Pero no es la ruta que el pueblo de Puerto Rico pueda, por lo menos en el futuro previsible, adoptar. Así que de eso es que estamos hablando, ¿verdad? De la ruta jurídica, política, cívica, electoral. Y en esa dirección es que va dirigida la propuesta del doctor Colón Ríos. Pero en esa dirección hay otros aspectos que no se han tratado. En esa ruta política, jurídica, habría que considerar lo que evidentemente no se puede considerar en este trabajo, que es el derecho internacional. La Asamblea Constituyente, el poder constituyente, es la forma en que el derecho constitucional vislumbra lo que el derecho internacional conoce como la autodeterminación. Y eso se ha desarrollado muchísimo y quizás se ha estudiado en Puerto Rico menos que el poder constituyente. Porque no se ha utilizado la teoría de derechos humanos que se ha desarrollado en los últimos 60 años, que es riquísima, en esa comunidad de allá afuera de la cual no formamos parte, que es la comunidad internacional. El problema de Puerto Rico realmente está en la intersección entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Y ha escrito en algún otro lugar que el derecho constitucional de principios del siglo XX contradice el derecho internacional de fines del siglo XX y que es parte del derecho de los Estados Unidos también. Esa contradicción no la han podido resolver los estadounidenses. Pero bueno, estaba en la cosa práctica. ¿Cómo crear las condiciones para que pueda ser viable la propuesta de una asamblea constitucional de estatus, como se le ha venido llamando desde hace 10 años? Bueno, en el artículo que publiqué hace 10 años, yo sugiero unos mecanismos procesales relacionados con cómo convocarla. Estoy de acuerdo que debía ser la asamblea legislativa quien debía convocarla, sobre su composición, sobre su mecanismo de operación, sobre la idea de la negociación con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, que son protagonistas en este drama, ¿saben? Porque son los que han usurpado nuestra soberanía. Así que tienen que figurar en la fórmula. El problema, las condiciones políticas.
cómo facilitar unas condiciones políticas. Yo creo que convendría examinar otros modelos a los cuales hace referencia el doctor Colón Ríos, por ejemplo el modelo británico. El doctor Colón Ríos menciona que el modelo británico comienza con una determinación del Parlamento británico a los efectos de abandonar toda pretensión de poder legislar sobre sus colonias y prestar su aquiescencia a que la gente de lo que hasta ese momento había sido la colonia se organicen y determinen cómo es que quieren estructurarse. Yo creo que ese modelo hay que examinarlo. En el contexto nuestro, ¿qué implicaría eso? Pues requeriría que el Congreso de los Estados Unidos renunciara a los poderes plenarios que ha ejercido desde hace 114 años bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, que dice, curiosamente, el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder para disponer del territorio y crear todas las reglas y reglamentos necesarios para el territorio y otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos. Antes de hablar de que pueden aprobar leyes para el territorio, dicen que el Congreso puede disponer. Pues ese es el poder que han ejercido ya, ¿saben? Lo ejercieron en Filipinas, cuando decidieron disponer del territorio de Filipinas. Bien, y eventualmente las Filipinas se convirtieron en una república independiente. Así que no sería la primera vez que disponen del territorio. Y también han dispuesto de 37 territorios al admitirlos como Estado. Así que el Congreso está harto de disponer de territorios. Pero nos tiene un amor a esta colonia que no se ha querido molestar en disponer de nosotros. Pues yo creo que hay que provocar las condiciones para que se dé ese primer paso. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Cada vez que hemos ido al Congreso, el Congreso, bien, gracias, ¿bien? Han rehusado actuar. ¿Ustedes saben cuál ha sido el fundamento básico de esa inacción? Es que los puertorriqueños han prestado su consentimiento. Hay otras razones que le tienen pánico a la estadidad y que Puerto Rico pide la estadidad y no pueden ver eso, no pueden tocar eso ni con una vara larga. Pero el fundamento que articulan es que no, pues si no hay ningún problema con que se quede todo igual, porque esa gente ha prestado su consentimiento. Por lo tanto hay que quitarle el consentimiento. Ese tiene que ser el primer paso. Por eso yo creo que es tan importante lo que va a ocurrir el 6 de noviembre dentro de mes y medio. Porque en un referéndum, en un plebiscito absolutamente ilegítimo, absolutamente defectuoso, se abre una ventana de oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico diga no más a la colonia. Y en esa primera votación vote que no al régimen territorial que han mantenido en Puerto Rico durante 114 años, enchapado burdamente de lo que dicen que es un enchape de plata, pero que es realmente de latón podrido desde 1952. Así que con eso puedo concluir. Yo creo que esta teoría del doctor Colón Ríos es una fuente de reflexión. Nos da una teoría para convencernos de que la idea con la que hemos estado jugando en Puerto Rico es correcta teóricamente, conforme a la teoría constitucional imperante en el mundo. Pero para echar el camino a andar, primero hay que aprenderlo. Yo, por mi parte, pienso hacer mi parte el 6 de noviembre votando no a la colonia. Muchas gracias.